Bueno, la vez pasada que se estaba haciendo el resumen con respecto a soy feliz y comparto felicidad, la intención de necesitamos un micrófono, aparte de un micrófono. Gracias. Y que no vino el archivo, pero la intención era hacer un resumen de todo lo que habíamos visto en los 3 temas anteriores. El día de hoy nos toca justamente de exhórtense los unos a los otros. Y es un tema muy importante porque generalmente en nuestra comunidad nosotros ya tenemos nuestras propias amistades y nuestra forma de relacionarse. Y a veces estas condiciones hace justamente que seamos permisivos con las actitudes de algún hermano, algún amigo, sobre todo en este momento que estamos llevando a cabo de soy feliz y comparto felicidad. Y pareciese entonces que ahora tenemos que ser permisivos con todo mundo para hacerlo feliz, sin tomar en cuenta que también hay unas normas, unas reglas y sobre todo normas dentro de nuestro ambiente cristiano. Y en estas mismas condiciones a veces se nos pasa, no, yo no quiero molestar a nadie porque yo tengo que hacerla feliz. Eso es justamente el tema. ¿Cómo podemos hacer la gran diferencia entre exhortarnos y hacer feliz al prójimo? Que es interesante. El siguiente, por favor. Vamos a leer todos este versículo que es el que nos va a apoyar con respecto a exhortarnos. ¿Sale? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Romano 15:14. Sí, No, generalmente no se ha estado dando con este taller, no se ha dado ninguna hoja base, pero al final les vamos a dar el cuestionario. Recordarán que en el cuestionario viene la tarea para la semana y en esa tarea de la semana es con la que van a estar trabajando y reforzando este tema número 4. De nada. Se acordarán entonces que en esto también hemos estado llevando un cuadernito rosa en donde estamos anotando a todas aquellas personas que nos hacen feliz, que nosotros hacemos felices y que de alguna manera les hemos sacado una sonrisa o un sentirse bien. ¿Me pueden dar alguna experiencia de todas las experiencias que han recopilado desde que empezamos la campaña? ¿Cómo lo han vivido? ¿Quién quiere decirme un ejemplo? No todas, porque no pueden, pero nada más una. Gracias. Yo les quiero compartir que, pues, donde Dios nos dio la gracia de cambiarnos, pues hicimos como un reto familiar, ¿no? Que a ver quién conocía más gente de la cuadra. Ajá. Entonces, pues ahora cada vez que me encuentro un vecino, alguien que va por la calle, porque es una cerrada, pues lo saludo, ¿no? Y me ha sorprendido porque se sorprenden, ¿no? Así como que me ven primero raro, luego, buenos días o buenas tardes, ¿no? Pero con pena. Entonces digo, yo me he puesto a pensar hasta dónde hemos llegado como sociedad, que ni siquiera nos saludamos, ¿no? Sí. Subimos a un transporte y antes se acostumbraba en las combis que llegabas y saludabas, ¿no? Buenos días, buenas tardes, ¿no? Y la gente te contestaba. Ahora saludas y nadie te contesta, ¿no? Entonces, pues, o pocos realmente, ¿no? Entonces sí, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora y sobre todo algo muy importante, Mari, que el hecho de que estemos pensando en el prójimo, o sea, no en nuestros problemas, no en lo que yo traigo pendiente o mis situaciones que tengo que hacer, mis quehaceres diarios, sino pensar en el otro, como que ya te cambia la perspectiva del día, ¿no?
como que muchas cosas toman sentido, porque a veces estamos en unas rutinas de que, ay, tengo que hacer tal y tengo que hacer tal. Pero el hecho de pensar en el otro, ¿cómo puedo hacerlo feliz? ¿Cómo puedo, yo iría un poquito más allá, cómo puedo bendecirlo? Ajá, porque la bendición de Dios es mucho más allá que hacerlo feliz en un momento. Pues te cambia el panorama. Esto. Gracias. Y es verdad. En mayo del año pasado fui a hacer un recorrido a España. Y pues era así como andar siempre caminando y íbamos muchos que teníamos que hacer ese recorrido, pero pues de diferentes países. Y muchos no hablábamos el mismo idioma. Pero era tan bonito ir en el camino y saludando a todo el desconocido. Y nuestro lema era, a todos los que se pasaran cerca de nosotros era, buen camino. Y conforme íbamos en el camino y que todos nos saludábamos y que sin ninguna excepción lo hacíamos, era muy gratificante. Y justamente ahora que hemos estado haciendo esta planeación de tener un cambio de actitud, ir por la calle saludando al que está enfrente o la que está enfrente, verdaderamente los otros dicen, ¿qué quiere? Ay, sí, ¿por qué me saluda? Pero cuando uno se sostiene con la sonrisa, ellos devuelven la sonrisa, sea hombre, mujer, niño. Claro, unos van a decir, me está echando el ojo. Ah, no, pero realmente son actitudes que nosotros como citadinos ya no las tenemos, porque somos tantos que nos pasaríamos a lo mejor saludando en cada momento, pero sí tendría que ser, porque es parte de ser cristianos, es parte de transmitir. Y cuando estamos hablando en este momento de ser feliz, tenemos que crear un justo medio entre hacer feliz y exhortar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la diferencia entre uno y otro? Es lo que vamos a ver. Bueno, la siguiente, por favor. En estas condiciones, vamos a hacer toda una lectura de Juan 11, del 1 al 44. Si tienen su Biblia, por favor, sáquenla y vamos a leer conjuntamente. Damos un tiempo para que busquen el documento, ábranla. ¿Ya lo tienen, hermanitas? ¿Ya? Listo. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día? ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él.
Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero Marta se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: ve al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía siempre que me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Gracias. Bueno, vamos a hacer todo este análisis y van a decir: bueno, ¿por qué si nos vamos a exhortar, por qué pasamos directamente al capítulo 11 de Juan? Pues porque van a entender mucho en cuanto a la relación de nosotros con Dios y directamente basándonos en la historia de Lázaro. Y retomamos esto, que había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania. Y uno dice: bueno, fue Lázaro hace mucho tiempo. No, pero también nosotros en nuestra vida hemos estado enfermos, ¿verdad? Pero dice: todos hemos estado enfermos alguna vez, pero este hombre no solo fue un enfermo, era el amigo querido de Jesús. En su tiempo, imagínense que Lázaro justamente no era cualquier desconocido. Jesús convivía mucho con la familia, con las 2 hermanas, tanto de María, de Marta y Lázaro. Y mucho tiempo él habitaba, era como su segunda casa. Lázaro estaba enfermo y no fue el Señor en su momento. Siguiente. Y en esto de no ir, la pregunta es, si lo retomamos ahora en nuestro presente: ¿cuántas veces nos hemos sentido mal? Hemos atravesado por una severa crisis y lanzamos plegarias a Dios y no hay una respuesta. ¿Cuántas veces hemos pensado
que Dios no nos escucha. Se los dejo en este momento de análisis. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Justamente el que ama, no cualquiera, está enfermo. Siguiente, por favor. Implica que disfrutaban estar juntos. ¿Ustedes creen que ellas pensaron que Jesús vendría pronto a ayudar a Lázaro? Como era el amigo, la respuesta sería sí, inmediatamente, ¿cierto? Y no lo hizo. Betania se encontraba muy cerca de Jerusalén, era el segundo hogar de Jesús. Ella y Lázaro así lo pensaron. Jesús está en camino y pronto llegará. Cualquier persona, cuando uno necesita ayuda, clama, y si necesito la presencia, una ayuda específica, hablo por teléfono a una amiga y yo sé que esa amiga va a estar, o un familiar. Él era una persona altamente cercana a Lázaro. La pregunta es, ¿por qué no fue? ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué no inmediatamente mandó la orden a decir que se mejore Lázaro, como ya lo había hecho en otros momentos, ¿cierto? Y no lo hizo. ¿Cuántas veces en nuestra vida, ante un gran dolor, ante una gran pérdida, ante un gran sufrimiento, clamamos a Él y no hay respuestas? Y podemos suponer que Él, creo que viéndolo bien, no nos ama. Sigamos reflexionando al respecto. La siguiente, por favor. Se preguntaban, ¿por qué no vino Jesús? ¿Dónde está? ¿Por qué no nos escucha? ¿Por qué nos ha abandonado? Esas preguntas que se hacía Marta, María y obviamente Lázaro en su enfermedad son diferentes a las que nos hemos hecho nosotros en algún momento de nuestra vida. ¿Verdad que no? Siguiente. Muchos de nosotros estamos entre una oración ofrecida y una oración contestada. La ansiedad de una oración no contestada. Y estamos esperando a que Cristo responda y nos preguntamos lo mismo. O sea, ¿cuántas veces yo imploro mañana, tarde y noche que las cosas se den como yo estoy queriendo que se den? ¿Cuántas veces tomamos una oración que hasta damos como una instrucción a Dios? Señor, yo te pongo en las manos a fulano para que le cambie su temperamento y sea más amoroso con él, con sí mismo y con sus hijos y con la familia, y que deje de pelear, y mándale también un empleo que tenga tanto salario al mes, y también yo te pido porque mañana pueda yo hacer mi guisado y me salga bien. O sea, damos instrucciones precisas a Dios y queremos que Dios haga lo que nosotros pretendemos que haga, ¿cierto o no? Como entonces convertimos a nuestro Señor Jesús en nuestro servidor. Haz las cosas como yo pretendo que se hagan. Y hacemos grandes oraciones dándole solución. Mira, yo quiero el amor de fulano de tal, pero que me diga un sí porque yo lo estoy necesitando. Tú sabes que yo lo amo con muchas ganas y él no me hace caso. Yo te lo pongo en las manos para que él cambie su corazón, y entonces nosotros damos la instrucción. Algo tendrá que ver que en el momento que Marta, María y Lázaro hacían la petición de que ven porque él está enfermo, ¿no sería nuevamente decir, esto es lo que tienes que hacer? Y no dejamos que directamente sea el Señor el que determine qué es y cuál es la acción que tiene que hacer. La siguiente. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos topamos con personas infelices sin esperanza? ¿Cuántas veces nos subimos a un metro, a un camión, así como hace nuestra hermanita, y no solo le damos una sonrisa, sino a lo mejor mientras vamos en el trayecto damos oportunidad a que nos platique de su vida? Y realmente en su momento son personas que tienen tanta necesidad de hablar y que sean escuchadas, que aunque no nos conozcan, nos derraman todo
su desagrado para con la vida, todo su resentimiento, toda su tristeza, toda su depresión, toda su desesperanza. ¿Cuántas veces no nos ha tocado escuchar? Aquí la pregunta sería, ¿cuántas veces vivieron unas condiciones similares? ¿O cuántas veces en eso no lo tomamos como pasado, sino como un presente, lo estamos viviendo en una situación de desesperanza, de angustia, de ansiedad, de tristeza? ¿Qué decimos cuando alguien dice algo así? Cuando escuchamos a una persona que está en esas condiciones, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? A ver, Carmelita, ¿qué le decimos? Ah, ¿no? ¿Querías tú? Ah. Ajá. ¿Qué le decimos? Que Dios lo ama. Y bueno, que Dios lo ama. ¿Qué más? Yo le digo que Dios lo ama y que el Señor no es indiferente a su necesidad y que si ella confía en Él o Él, el Señor le va a ayudar. Gracias. ¿Alguien más? Aquí. Que Dios tiene un propósito con lo que le está pasando y que confíe en Dios, que Dios va a hacer algo bueno en eso. Gracias. Y cuando decimos, ¿qué piensas cuando alguien cree que Dios nunca lo ha escuchado o que Dios no existe? ¿Qué respondemos? ¿Qué respondemos ante esas condiciones? Que Dios sí existe y que, pues, yo, por ejemplo, yo le compartiría cómo lo he conocido. Eso es lo que yo haría. Cierto, o sea, podemos decirle muchas cosas de la existencia de Dios, pero una parte importantísima es nuestro testimonio. Si yo le voy a dar esperanza al necesitado y le digo, sí, mira, pero la verdad es que Dios sí existe, confíate en Él, pero la actitud es que uno lo está hablando, pero ni lo ha vivido, ni lo ha creído. Por lo tanto, lo que yo quiera transmitir no va a ser honesto, porque lo estoy diciendo porque lo tengo que decir, pero no lo estoy diciendo porque es parte de mi experiencia de vida. La siguiente, por favor. Y a veces, por temor de decir algo equivocado, no decimos nada o solo regañamos. ¿Cuántas veces hemos visto personas necesitadas y uno dice como que ¿para qué me acerco? Ni la conozco. ¿Y qué tal si se pone de cara de enojo y me dice que qué metiche soy? ¿Y qué tal si lo que yo le digo no le sirve? ¿Y qué tal si simplemente no puedo comprender? ¿Cuáles son los qué tal que nos impiden dar apoyo al que está necesitando? ¿Cuáles son esas trabas que nos impiden poder dar a través de nuestro testimonio fe de que el Señor es real en nuestras vidas y en nuestro corazón? Siguiente. Vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya no llegó cuando Lázaro estaba enfermo. Dejó pasar toda su enfermedad de Lázaro. Dejó pasar todo el tiempo que podía estar en compañía con él. No hizo nada. Siguiente. No solo no llegó Jesús cuando estaba enfermo, no llegó ni al funeral, ni siquiera lo acompañó al sepulcro. ¿Se dan cuenta? Eso que estamos escuchando, ¿qué similitud tiene cuando nosotros estamos viviendo un momento crítico? ¿Se dan cuenta que nosotros decimos, ya, sácanos de esta crisis, pero ya, me duele mucho, no puedo, no sé cómo relacionarme con el otro, ya? Y el Señor no responde. De la misma condición con Lázaro. Lo dejó que sufriera su enfermedad, su dolor de cabeza, su tos, qué sé yo de qué se enfermaría. Todas las dolencias que da una enfermedad, no lo acompañó. Y después falleció, vino todo lo del funeral, que son muchos días, no llegó.
lo llevaron al sepulcro y pasaron 4 días en el sepulcro y no llegó. ¿Será por algo? Y si lo hacemos a nuestro presente, ¿será por algo que en unos momentos críticos de nuestra existencia aparentemente no hay respuesta de nuestra oración? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, dice Marta. La decepción en la voz de ellas dos, tanto de María como de Marta, como diciendo, en ti teníamos toda la esperanza y no diste una respuesta. Siguiente, por favor. La siguiente, Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que pidas. Marta intenta encontrar un equilibrio con sus emociones y sentimientos, que es algo que nos pasa. Fíjense bien. Ella le dice, si tú hubieses venido, no hubiera pasado todo esto. Pero al mismo tiempo, dentro de su mente dice, pero tú eres amoroso, tú eres cariñoso. Yo sé que si tú dices algo, sucede. ¿Cuántas veces nosotros en lo personal nos ha tocado? Estamos viviendo el peor de los dolores, la peor de las tragedias, y clamamos y lloramos, incluso hasta nos enojamos con Él. Y al mismo tiempo decimos, pero yo sé que tú eres grande, pero yo sé que tú vas a sacarme de este bache, pero yo sé que tú me vas a dar cordura. Entre este sentimiento de no se puede, no se va a hacer nada, yo sigo sufriendo, y en el otro sentimiento de que, pero yo sé que estoy recargada en ti. Esos son momentos que tratamos nosotros a equilibrar nuestras propias emociones. Pero esos momentos para poder equilibrar la emoción y depender de Dios y pedir consuelo, ese proceso no es tan rápido, no se da tan de noche a la mañana, por eso nos toca sufrir grandemente. Pero ¿quién nos ha dicho que un sufrimiento no nos ha servido para hacer una modificación de actitud y para tener un verdadero aprendizaje de nuestra vida? ¿Quién ha dicho que los dolores vienen de a gratis? Muchos de los dolores son consecuencias de nuestras actitudes. La regamos, como siempre les pongo en el ejemplo de la joven que dice, Señor, por favor, que no salga embarazada, tú por favor hazme el milagro. Pero antes ya metió todo, la equivocación de vida o no de vida, o sea, va a sufrir una situación, pero de una muy mala decisión de ella. En estas condiciones, pues de todos modos, esa parte de dolor nos tiene que enseñar a que las cosas se hacen de acuerdo al agrado del Señor. Siguiente. Tu hermano resucitará. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Le dice a Marta, ¿crees esto? Y ella dice, sí, Señor, ya sé que en la resurrección de Dios, ya me lo dijiste, ¿no? Otra vez esa duda, ¿verdaderamente tú puedes hacer algo diferente? Lo está dudando. Y por eso dice, sí, eso ya lo habías dicho, la resurrección en el Señor. Y por eso pregunta Jesús, ¿tú crees? Cuando nosotros estamos en esa situación de crisis, la pregunta es, ¿verdaderamente creemos que vamos a salir adelante? ¿Verdaderamente creemos que el Señor está con nosotros? ¿Verdaderamente creemos que el Señor carga mucho de nuestro dolor? Eso es algo que sí tenemos que hacer una reflexión, porque cuando estoy diciendo soy feliz y comparto felicidad, ¿qué onda? Primero vamos a ver eso que nos está estorbando en nuestro corazón. Primero tenemos que ver qué es y verdaderamente somos felices, verdaderamente sentimos la bendición del Señor en nuestra vida. Si la respuesta que ustedes se den a ustedes mismas es no, es algo que sí tienen que tomar muy en cuenta. Y esto es para lo que nos sirve
el tomar en cuenta la situación de Lázaro para hacer una reflexión en el momento presente. Siguiente. Jesús declara su preeminencia, decir, yo soy la resurrección y la vida. Dijo, yo soy. Marta dijo, sí, ya sé, en la resurrección del Señor. Dice Dios, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Creemos? ¿Verdaderamente creemos? La siguiente. Lo leemos juntos para no aburrirnos tanto. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. La siguiente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor. Le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo querían, dijeron los judíos. La siguiente, por favor. Jesús lloró, hasta ahí. Ya no es versículo. Jesús hizo una gran empatía con el sufrimiento tanto de ellos como de los que estaban acompañando a toda la actividad de Lázaro. No los habían dejado solos y Jesús escuchó el llanto y la tristeza y se conmovió. ¿Eso tiene algo de parecido con lo que vivimos en el presente? ¿No creen que en cada oración donde estamos nosotros llorando y desgarradas del corazón, Jesús está llorando con nosotros? ¿Lo han pensado? ¿O creen que Jesús, eso te lo merecías, yo te dije que tenías que hacerlo así y no lo hiciste, lero, lero? No, el Señor se conmueve de lo que nosotros sufrimos. El Señor no nos abandona jamás. Por lo tanto, Jesús lloró, y cuando Dios ve a sus hijos tristes, Él también se entristece con ellos. Él es compasivo. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Siguiente. Y aquí pongo, la muerte siempre nos guía a una cueva, a un lugar oscuro, a una entrada sellada. Si lo vemos como muerte, pero veámoslo como las emociones más drásticas que podemos estar viviendo como seres humanos. ¿Cuál sería una emoción drástica? Una tristeza profunda, una gran depresión, una gran pérdida, una enfermedad atroz que nos deja postrados en la cama. En esas condiciones, esa es nuestra cueva. Si se dan cuenta, cuando nosotros ponemos toda nuestra emoción y toda nuestra atención a ese gran conflicto, es como si estuviéramos muertas, porque dejamos de participar a la vida, porque dejamos de estar en una relación de grupo, porque pensamos que no hay esperanza y porque nos encerramos no en una cueva, a lo mejor en nuestra recámara, a lo mejor no la recámara, a lo mejor nos metemos a trabajar mucho, en horas que ni siquiera corresponden ya al trabajo, pero con tal de no tocar esa emoción, nos encerramos y hacemos otra cosa, como muertas a la vida misma. Y en eso se vuelve un lugar oscuro. Cuando están en consulta y las personas están sufriendo de una depresión, generalmente en una conducta depresiva tienden a aislarse, y cuando se aíslan se encierran. Y generalmente son motivadas a no querer estar en la luz y no querer escuchar nada. Y es como entrar a una cueva. Y justamente a la persona depresiva se le pide que haga lo algo diferente. O sea, oblígate a salir de ese espacio aparentemente de confort. Oblígate a hacer una caminata.
Oblígate a abrir las ventanas y recorrer tus cortinas para que entre luz a tu habitación. Oblígate de salir de esa cueva que tú misma has hecho. Y en estas mismas condiciones es vivir en la misma comparación de Lázaro, cuando ya no vive, porque ya está muerto, porque lleva 4 días en la tumba. ¿Cuántas veces nos ha durado? ¿4 días? ¿1 mes? ¿Medio año? ¿1 año? ¿Toda la vida? Pues es un buen tiempo de querer salir de esa cueva. Siguiente. Ahora sí, lo hacemos juntas. Gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Siguiente, por favor. Y aquí Lázaro no salió y se levantó y fue caminando así como zombie, ¿no? O como de querer comer cerebro. No, zombie no era. Vivió verdaderamente tal cual se paró. Ni siquiera pasó como con el chiste, ¿no? Si se acuerdan del sacerdote que no estaba en todo consciente y está dando su sermón, pero intentaba dar su sermón y como no podía, manda al que ayuda al sacerdote. ¿Cómo le llaman? Un monaguillo. No. El sacristán, no, tú dalo por mí, yo te voy aconsejando desde abajo del púlpito. Y entonces están hablando justamente de eso y le dice, y entonces Lázaro andó, y el sacerdote de abajo dice, anduvo tonto, y dice el sacristán, y entonces Lázaro anduvo tonto, pero luego se compuso. Y bueno, en esa misma condición, no, él vivió, inmediatamente vivió, y por eso dice que no era un zombie, estaba totalmente vivo y sano. Pidió que lo liberaran de sus manos, pero pidió que lo liberaran. Le dijo, quítenle la venda que tiene en sus manos, en sus pies, y lo que le está cubriendo la cabeza. Eso mismo, si lo pasamos en el presente, es lo que nos dice Dios: quítense la venda, lo que no les está pudiendo mover, brazos, abrazar, tocar otras manos, acercarse al otro, acariciar a otro. Le quitó las vendas que le impedían moverse con los pies, y es la misma que luego nos quita el Señor, porque no queremos caminar. Estamos impávidos ante el dolor, ante el miedo, ante la angustia. Y el Señor le hace que le quiten esas vendas de los pies para que pueda caminar. De la misma manera como el Señor nos las quita a nosotros en nuestro presente. Y nos dice, camina, yo cargo tu dolor, permíteme trabajar en tu corazón. Mueve tus manos, abraza a los demás, camina hacia ellos, camina hacia la vida. Eso mismo nos invita Dios, no nada más en su momento de Lázaro, sino en este presente. Y por lo tanto, Él utilizó la enfermedad de Lázaro para demostrar su poder de sanación, pero también para mostrar su gloria y su fuerza, con un propósito más elevado. Realmente Jesús hubiese podido simplemente haber dicho, sánate Lázaro, a gran distancia. No lo hizo. Realmente si estaba diciendo que Betania estaba a tiro de piedra, significa que estaba muy cerca. Podía haber ido, no fue. Tuvo que tardar muchos días y esperar que muriera, simplemente porque conocieran la gloria del Señor como para lo que Él había venido a la tierra. Eso mismo, si lo traspolamos en nuestro presente,
no nos va a contestar la oración que nosotros le pedimos, tal cual como nosotros se lo estamos pidiendo. Él va a saber qué va a hacer para sacarnos del tormento, de la angustia, del dolor, de la desesperación, pero en su momento, de acuerdo a lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Por lo tanto, no pidan lo que ustedes quieran pedir, pidan de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Muchas veces en el consultorio siempre llegan jóvenes de que es que yo estoy enamorada de fulana de tal y yo ya le pedí, o cuando se rompe una relación de un esposo que es un poquillo malo, mentiroso, golpeador, es que yo ya le pido que él regrese nuevamente a mi vida y no lo hace. Es que todos los días le pido a Dios que lo haga y no lo hace, porque el Señor sabe cuáles son sus propósitos, porque el Señor de verdad sabe qué es lo que más se nos acomoda a nosotros. Y nosotros en nuestra impaciencia hacemos lo mismo que Marta y María. No viniste, ¿qué te pasa? Nos dejaste abandonados. Y en esta misma condición solamente nosotros sabemos que Él nos escucha, que Él llora nuestro llanto, ¿cierto? Pero también que Él va a resolver esa conflictiva, no desde lo que nosotros queremos, con la instrucción real y constante y bien resuelta de lo que nosotros le pedimos a Él. No, Él sabe cómo resolverlo. ¿Qué tenemos que hacer? 1, relacionarnos con Él. 2, obedecerle a Él. Y 3, tener confianza y plena confianza y seguridad que Él está para poder cargar nuestro dolor y darnos la respuesta adecuada. Siguiente. Si nuestras oraciones aún no han sido contestadas, lo serán. Y la forma correcta está en nuestra convicción. Esta es nuestra fe. Por lo tanto, si ustedes piden algo que no se ha cumplido, pues tendrían entonces que tener un poco más del análisis de nuestra Biblia para saber qué es lo que quiere el Señor para con nosotros. Eso que estamos pidiendo, ¿por qué no se nos da? A lo mejor está fuera de toda la norma cristiana que nosotros llevamos. A lo mejor simplemente es porque tenemos que aprender un poco más de la circunstancia. Siguiente. Pero estoy seguro de que vosotros, esto lo leemos, pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estéis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis exhortarse los unos y con los otros. Ok, estuvimos haciendo el análisis de Lázaro. Ahorita viene el versículo de Romanos, donde si yo soy feliz, comparto felicidad. Si yo no soy feliz, si no vivo con la plenitud del Señor, no lo voy a poder hacer. Por eso la primera parte fue ese autoanálisis. ¿Qué pasó? ¿Cómo ando yo? ¿Qué necesito? Entonces, si yo ya hago ese análisis y hago el trabajo correspondiente de salir de esta tumba que yo misma he querido crear para mí, entonces ya podemos hacer el otro paso, que es la exhortación. Y la exhortación, siguiente, exhortar significa a alguien con palabra que haga o deje de hacer algo. Es una forma de dar ánimo y de motivar a alguien. Exhortar es sacar en la otra persona la motivación para que actúe. Es también como poderle decir, esto que estás haciendo no lo estás haciendo de una adecuada manera. Esto como estás llevando tu vida no está reflejando una vida cristiana. O si es familia, esto que estás haciendo no le agrada a Dios. Esto que estás haciendo está lastimando nuestra dinámica familiar.
Exhortar quiere decir justamente eso, vamos a motivar, vamos a aconsejar, pero no lo podemos hacer mientras nosotros no podamos hacer este movimiento de lo que hay en nuestro corazón que no nos permite vivir en forma diferente. La siguiente, por favor. Y entonces dice que hablar con la verdad en una situación puede ser difícil. Cuando nosotros estamos en esto de compartir felicidad, muchas veces que nos mordemos la lengua y decimos, no le digo porque la intención es que sea feliz. No va por ahí. No, es que está llegando mi hijo adolescente muy tarde, pero cada vez que le reclamo es pleito. Pero como estamos en la campaña de hacerlo feliz, no, sí que llegue. ¿Se dan cuenta que no es factible? ¿Qué tal si nosotros tomamos el papel de exhortar a alguien? Muchas veces lo hemos hecho, pero entonces vamos a ver si lo estamos haciendo de una adecuada manera. La siguiente. Hay 3 cosas que debemos hacer para exhortar a alguien. 1, abordar el problema o la situación difícil. 2, trátalo con la verdad. Y 3, haz una oración de fe. Son los 3 pasos que nos sugiere el autor del libro para poder hacer feliz, compartir felicidad. Pero estas tres formas es para saber cómo vamos a exhortar. La siguiente. 1, abordar el problema o situación difícil. Otras personas van a pretender que no pasa nada, pero nosotros lo debemos de abordar y lo vamos a hacer de forma directa, pero con amor. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas personas sabemos que están pasando por una situación difícil? Y nos acercamos, pero no dice nada, no dice ora por mí, no dice si es un hijo, no dice cuál es su sufrimiento, si es un esposo, solamente vive enojado, pero no dice qué le está pasando. ¿Cuántas veces ha pasado así? Y generalmente uno dice, bueno, si no lo dice, mejor yo no me meto, y quiere decir que no necesita ayuda. No, dentro de la exhortación es acercarse y saber decir que esa situación que está viviendo y decir, sí, me enteré que tu esposa se enojó, se salió de tu casa y está tramitando el divorcio. Sí, me enteré de que estás sufriendo una enfermedad muy grave y que te da pena compartirla. Sí, me enteré o sé de antemano que tú estás pasando por ciertas etapas o condiciones de sufrimiento. O sea, eso es situarlo en la verdad. Eso es no hacernos indiferente al otro hasta que el otro diga, ¿me ayudas? Sino verdaderamente preocuparnos por lo que está pasando con nuestro alrededor, y nuestro alrededor significa nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad en fe y hasta nuestro mismo México. Siguiente. Estas situaciones están en la mente de ellos. Déjala saber que también están en tu corazón. O sea, ellos viven con esa conflictiva, pero son incapaces de poder expresar lo que está pasando. Pero hazles saber que están en tu oración, que estás al pendiente de ellos, que verdaderamente te interesan. Crea una oportunidad, un ambiente seguro donde ellos puedan hablar de esto. Tal vez no quieran hacerlo y eso está bien, por lo menos sabrá que te importa. Si no lo sacas a la superficie, no se podrá tratar nunca. Entonces, esa es una parte. Si nosotros vamos a exhortar, vamos a su ejemplo, una hermana o un hermano de nuestra iglesia, sabemos que algo está siendo inadecuado. Nos podemos quedar callados y, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. O verdaderamente nos involucramos y le hacemos saber que eso que está haciendo
no es algo que Dios le agrada. Pero lo vamos a hacer, como lo comentaba la vez pasada, en amor y en verdad. Por lo tanto, el problema se tiene que sacar a la superficie. Y si él dice, sí, pero no quiero ni que lo menciones, también uno tendrá que ser responsable y respetuoso. Dos palabras, porque pareciera que se juntan, y respetuoso, no. Tener que ser respetuoso de la situación y solamente hacerle saber al hermano, a la hermana, al familiar, estoy pendiente y estoy en oración por ti. Por lo tanto, por eso ellos viven en esa situación y no hay más. Cuando uno vive una conflictiva así, pareciera que ese es nuestro centro de pensar. Y solamente voy a pensar en eso que me está conflictuando. Y si yo solamente pienso en eso que me conflictúa, voy a actuar de acuerdo a mi pensamiento, ¿cierto o no? Si yo no me permito meter otros pensamientos a mi vida que me llenen de amor, de entusiasmo, voy a seguir en la misma actitud. Si ustedes supiesen que lo que dice Pablo, donde comenta, renovaos en nuestro entendimiento, es una realidad, de verdad, nunca tendríamos trabajo como terapeutas. Qué bueno que no se dan cuenta. Ay, sí, viéndolo bien. Nunca tendríamos trabajo como terapeutas, porque solamente es cambiar nuestro pensar. Si nosotros tenemos un objetivo y esto me está dando sufrimiento y esto me duele y me acuesto con ese pensamiento y abro los ojos y lo primero que pienso es en ese sufrimiento y en todo el día llevo ese sufrimiento, de verdad mis actitudes van a ser siempre sufridas. Por lo tanto, si yo cambio mi forma de pensar y me alimento de lo que me ha dicho Dios, mi pensar se transforma en más óptimo y mis actitudes de la mano con mis pensamientos. Si ustedes supiesen que el pensamiento se puede transformar tan fácil como cerrar el agua, la llave, y darle giro y decir, ya no quiero que salga más agua. Si supieran que solamente se necesita la voluntad de querer creer en Dios y querer modificar todo aquello que me duele, solamente es cuestión de acá, porque el Señor ya vive aquí. Y si Él ya vive, solamente tenemos que cambiar de chip y solamente tenemos que pensar aquellas cosas que verdaderamente nos pueden alimentar espiritual y mentalmente. La siguiente, por favor. Y la otra es, trátalos con la verdad. Y cuando uno decimos trátalos con la verdad, es que decimos, mira, ya me fijé, hermanita, que tú eres una vieja bien chismosa y que todo lo que se te dice, todo lo comunicas a la iglesia. ¿De esa manera sería? No. La exhortación habla palabras de verdad. Y uno va a decir, pero sí le estoy diciendo la verdad, es una chismosa criticona. O sea, la verdad sí lo es. Y la verdad se encuentra en las Escrituras. ¿Quién tiene la verdad? Solo Dios. Tomamos en cuenta que nuestras Escrituras es un manual de vida, es un manual de comportamiento, es un manual de cambio de actitud, ¿cierto o no? Si nosotros queremos exhortar, no podemos exhortar con nuestra sapiencia. Exhortamos a través de la sabiduría que viene de Dios. Y a través de Él entonces sí podemos sentirnos conformes que lo que va a salir de mi boca le va a ayudar a construirse. Pero no lo hacemos con lo que es de nuestro corazón y de nuestra mente única y exclusivamente. Nos basamos en esta parte, en la Escritura. Y por eso siempre nos dicen, a veces tenemos que traer a nuestra mano un sinfín de versículos que nos ayudan a podernos fortalecer y fortalecer a otros.
Versículos que de antemano han sido bien importantes cuando tenemos una crisis y decir, yo sé que puedo, todo lo puedo en Jesús que me fortalece porque Él me da la fuerza que necesito. Y X versículos, y si yo no me retomo de la verdad que viene de la Escritura, verdaderamente voy a perder equilibrio de lo que voy a decir. La siguiente. Por último, esta sí la leemos juntos. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios del 6, del 10 al 11. Y, por ejemplo, este es un ejemplo. A lo mejor lo necesitamos traer escrito si no lo hemos memorizado, para que nosotros lo estemos reforzando. Muchas otras ponen versículos en su casa, en el refri, en partes importantes donde yo necesito saber que eso que está escrito es una promesa de Dios en mi vida. Y tengo que reforzarlo una y otra vez, porque si nada más lo leí, puede y pasa al olvido. Pero si lo estoy retroalimentando, lo voy a hacer propio en mi forma de vivir y en mi forma de sentir. La siguiente. Así que cuando se conoce a alguien que ha sido abatido por la desmotivación, la depresión, una dificultad o un reto, están como en una mesa de operaciones. Y sí, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo esta intervención, sabemos de antemano que muchas están abriendo su corazón. Y muchas, para abrir su corazón, necesitan irse a su historia de vida justamente donde fue el detonante del dolor. Y en ese momento es como si se estuviera haciendo una abierta nuevamente a lo que aparentemente estaba en cicatriz, porque a lo mejor va a recordar un maltrato, una violencia de cualquier tipo de manera, forma, algo que le esté causando una pérdida severa. Y abrir ese dolor es abrir nuevamente la herida, así, y que vuelva a verse la sangre. Pero en esas condiciones, justamente, es cuando decimos, no estamos solos. No lo quieran hacer como si fuese una cirugía, no quieran hacer la cirugía ustedes solitas, porque no van a poder. No, si no tienen los conocimientos médicos, no van a saber hacer una sutura, ni mucho menos dejar esa zona limpia, sin bacterias. Eso se lo dejamos a los médicos. Pero como estamos hablando de emociones, el que está al abrir la herida, ¿quién creen que debe de estar? Primeramente Jesús. Nosotros solamente vamos a actuar como sus ayudantes de Jesús, porque Él es el que nos va a dar de su sabiduría para poder enfrentarnos a esa situación de conflicto. No lo vamos a hacer con nuestras herramientas. Y entonces ellos necesitan un médico, que es Jesús, y nosotros seremos sus asistentes de Jesús. Esto sucede cuando decimos aquí hay un versículo que te puede ayudar en esto, te lo voy a leer. Y en ese momento es cuando nos estamos sujetando de la mano de Dios para poder dar esa ayuda. La siguiente. Otro ejemplo es, pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Lo podemos leer juntas? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedad en manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Si nosotros tenemos presente este versículo, sabemos de antemano que nos cuida, pero al mismo tiempo nosotros podemos cuidar al otro. Y a veces decían que así como tenemos un celular, que ya vamos con el celular para todos lados y que nos sirve para todo, también traer versículos bíblicos en nuestra cartera, en nuestra bolsa de mano, es muy importante para poder dar esa ayuda idónea en el momento que se necesite. La siguiente. Otro ejemplo es, lo leemos, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego
Presenten sus peticiones a Dios. Filipenses 4, del 6 al 7. La siguiente, por favor. El tercer paso es, haz una oración de fe. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. ¿Lo leemos juntas? Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Santiago 5. Si nosotros tenemos estos versículos a la mano, nos dan ánimo y podemos dar ánimo. Siguiente, por favor. Recuerden que el poder de la oración no depende de la forma en la que dice, sino en aquel que le escucha. ¿Y quién es quien le escucha? Y Él es bueno y escuchará tu oración. Eso se los puse porque de verdad que a veces somos muy ególatras, diría la palabra. Y decimos, es que mi oración tiene poder. No, tu oración no tiene poder, quien tiene poder es Dios. Es que si ora el pastor por mí, como su boca tiene poder, se hacen las cosas y nos bendice Dios. No, quien bendice es Dios. Nosotros podemos orar y decir, Señor, yo te pido, como lo hacen los carismáticos. Yo vivía antes a un lado de mí estaba una iglesia carismática, pero me daba cada espantada porque todavía no era cristiana. Imagínense a las 3 de la mañana decir, Padre mío, yo te pido. Se oía muy feo, me espantaba. Pero bueno, como nosotros somos bautistas, no oramos de esa manera y ese es un privilegio. Pero no depende de nuestra oración, ni qué tanto la digamos, sino depende de mi relación con Dios, porque Dios es el que escucha y lleva a la acción. La siguiente. Por lo tanto, vamos a hacer esta oración final, la leemos juntos y la reflexionamos posteriormente. Señor, por favor, toma ahora este mensaje y deja que se asiente en lo más profundo de nuestros corazones y deja que seamos buenos sirvientes tuyos conforme salgamos esta semana y exhortemos a la gente. Te pedimos que nos ayudes a aprender estabilidad espiritual, trayendo verdad y esperanza a la vida de las personas. Amén. No podemos traer esta esperanza a la vida de las personas si nosotros en alguna área de nuestra vida nos sentimos muertos. Por lo tanto, el primer paso es transformar nuestro entendimiento y ahora sí compartirlo con los demás. Se les va a entregar estas hojitas a ustedes para que resuelvan la primera parte del cuestionario. Se acordarán que tiene dos, uno que es el trabajo personal y el otro que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo o en grupo lo hacemos acá el próximo martes y lo analizamos, pero el individual lo tienen que hacer en su casa, tienen una semana para poderlo trabajar, ¿sale? Entonces se les entrega, no hagan las dos partes, solo hagan la primera parte de ese trabajo individual. Muy bien. Brenda, ¿nos puedes poner otra vez la oración final? Bueno, petición de una hermana. Por favor. Lo leemos nuevamente y cerramos. Señor, por favor toma ahora este mensaje y deja que se asiente en lo más profundo de nuestros corazones. Y deja que seamos buenos sirvientes tuyos conforme salgamos esta semana y exhortemos a la gente. Te pedimos que nos ayudes a aprender estabilidad espiritual, trayendo verdad y esperanza a la vida de las personas. Amén. Bueno, entonces no solo nos dediquemos a compartir el Evangelio por compartir. Compartamos dicha y felicidad, porque eso es lo que nosotros tenemos que proyectar a los demás. ¿Oramos? Bendito Padre, gracias Señor por esta oportunidad.
y te pongo en las manos a mis hermanas. Tú sabes lo que hay dentro de sus corazones y todas las cosas que pudiesen impedir que pudieran llevar este trabajo. Señor, trabaja con ellas, trabaja con nosotros en nuestro corazón para que podamos exhortar a la gente de nuestro alrededor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.